Bueno, vamos a regresar nuevamente a lo que veníamos trabajando antes de la sesión pasada. La sesión pasada habíamos introducido un poquitico las redes recurrentes. Eh, pero pues ya damos por hecho que estábamos trabajando con cierta holgura con nuestro framework de redes profundas, con Keras, pero pues realmente no lo hemos presentado oficialmente. Quería preguntarles, ¿tienen mi pantalla? ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Me escuchan bien? Sí, Listo. Entonces hoy vamos a hacer la presentación oficial, vamos a hablar un poquitico y vamos a ver cómo todo engrana para el trabajo con redes profundas con esta herramienta. Ya les había dicho, se los he mencionado con anterioridad, nosotros para el desarrollo del código, nuestros códigos pues en general están desarrollados en Python, pues no lo vamos a escribir directamente, no vamos a escribir códigos desde cero, solo lo hicimos una vez y ya habíamos dicho que no lo vamos a hacer de aquí en adelante, sino que vamos a utilizar lo que se conoce como framework. Eh, Esto realmente es una colección de herramientas software, es como una gran biblioteca con una gran cantidad de librerías y pues alguna interfaz gráfica que nos permite o nos facilita la implementación de códigos, en particular en nuestro caso, de códigos con Deep Learning, aprendizaje profundo. Hay otros frameworks para diferentes otros tipos de aplicaciones, para codificar, por ejemplo, simplemente en determinados lenguajes, o para, por ejemplo, trabajar con Machine Learning o en otro tipo de aplicaciones para control, por ejemplo. Pero en nuestro caso, pues vamos a mirar los que nos interesan, que es aquellos que nos permiten trabajar cómodamente con aprendizaje maquinal. Como les decía, pues la ventaja es que ya en estos frameworks tenemos implementados muchos algoritmos y como están en continuo desarrollo, lo normal es que cada vez que sale un nuevo algoritmo, automáticamente alguien o incluso los mismos autores aporten el código para estos frameworks. Entonces, en general están muy actualizados, o por lo menos aquellos que están en desarrollo activo, como es el caso de Keras, que es el que estamos utilizando en el curso. Entonces aquí hay unas características que vale la pena tener en cuenta para seleccionar un framework de trabajo, en particular en aprendizaje profundo, que nos permita trabajar fácil y rápidamente, es decir, que no sea muy enredado, en últimas que esté optimizado para el desarrollo de aplicaciones, es decir, para rendimiento, que sea fácil de entender y codificar, o sea, en general buscamos una herramienta que nos facilite la vida, no que no la enrede, no la complique, que tenga buen apoyo a la comunidad, lo que les decía, es decir, que muy rápidamente se implementen los diferentes algoritmos que se planteen pues en la comunidad, normalmente a través de artículos científicos. Que sea capaz de hacer procesos paralelos, es decir, aprovechar la capacidad de procesamiento de nuestras GPU, nuestros CPU y GPU. Eh, y bueno, que nos elimine el problema de los gradientes, de los entrenamientos, o sea, que él lo haga de forma automática, que simplemente yo le sintonice algunos parámetros y él sea capaz de resolver ese problema de entrenamiento. Nosotros estamos utilizando, vamos a utilizar, de hecho, en este curso, Keras. No es el único framework, hay varios frameworks, aquí pues tenemos algunas anotaciones con respecto a otros frameworks y a otros predecesores de Keras. Keras es, digamos que la herramienta, la librería de aprendizaje profundo que utiliza básicamente Python. Hay otras, está PyTorch, hay otras, ya vamos a mirarlas, a mencionarlas, pero digamos que de facto la herramienta para Python es Keras. Sin embargo, realmente Keras es una interfase que me facilita el uso de TensorFlow. Realmente por debajo de Keras nosotros vamos a estar utilizando TensorFlow. Pero digamos que todo el código que vamos a hacer lo vamos a pensar para Keras. Aquí les coloco el enlace de la página si la quieren visitar y visitar directamente el proyecto de Keras. Allí pueden aprender un poquito más de qué se trata, bueno, todo el enfoque, la filosofía y obviamente pues pueden descargarlo o mirar ejemplos de cómo trabajar con este framework. Eso se los dejo ya para que ustedes lo investiguen un poquito más
gusto personal, pues nosotros, por aquí lo que les decía, Keras está amarrado de una u otra forma con TensorFlow, que es, pues, digamos, el más utilizado en diferentes entornos. Bueno, realmente, bueno, aquí lo decíamos, Keras es un framework, es decir, es un conjunto de procedimientos, funciones que permiten crear aplicaciones. Está escrita en Python, es el framework de Python. Y pues tiene la ventaja de que me permite trabajar con herramientas ya desarrolladas y ya verificadas por otras empresas. En el caso nuestro, pues vamos a trabajar con TensorFlow. No es el único framework con el que puede trabajar, pero pues también es uno de los más poderosos y uno de los que más desarrollo activo tiene el día de hoy. TensorFlow es soportado por Google, entonces pues es una herramienta bastante actualizada y con bastante capacidad de desarrollo. No es el único, también permite trabajar con el CNTK, que es el framework de Microsoft, que ahora, pues, digamos que este era el nombre original, CNTK. Actualmente se llama Cognitive Toolkit, que es el framework, el equivalente a TensorFlow, pero en este caso de Microsoft. O también permite trabajar con Theano, que es otro framework también muy conocido, de pronto ya no tan utilizado el día de hoy, pero pues es otra herramienta que también existe y que también la puede implementar Keras. Otros proyectos interesantes es PyTorch, que ya no es soportado directamente por Keras, pero que hoy en día también tiene mucha actualización y tiene mucho trabajo, porque pues digamos que una de las empresas más fuertes en el sector es quien lo apoya, que es Facebook. Ahora le cambiaron el nombre y ahora no me acuerdo cómo se llama Facebook, pero ustedes saben que le cambiaron el nombre, pero sigue siendo una herramienta de Facebook. De pronto más adelante miramos algunas cosas de PyTorch. La ventaja o la parte interesante de este framework es que también soporta Python. Y bueno, digamos que esa es como la mirada general. Tenemos por un lado las herramientas de Google, por otro lado las de Microsoft, por otro lado tenemos las de Facebook. Theano no fue desarrollado por ninguna de estas empresas, realmente fue desarrollado por una universidad por allá en Canadá, pero el problema con Theano es que fue original, probablemente fue el primer framework que se desarrolló y primero que empezó a utilizar este tipo de herramientas de aprendizaje profundo, pero actualmente no está en desarrollo. Entonces, aunque tiene cosas muy interesantes y de hecho muchas de las librerías actuales de Keras y de TensorFlow evolucionaron a partir de Theano, hoy en día realmente no es una herramienta para diseño y desarrollo. Entonces simplemente es un elemento interesante desde el punto de vista histórico. Vale la pena mencionarlo porque fue la primera, pero hoy en día si ustedes quieren desarrollar, pues tienen que pensar en Keras, en TensorFlow, en Cognitive Toolkit de Microsoft o, como les comentaba, con PyTorch. Bueno, ¿qué más les podemos decir? Bueno, que hay algunas cosas ya puntuales con respecto a estos frameworks. En el caso de TensorFlow, como les decía, es de Google, entonces pues lo vamos a ver básicamente en las herramientas de Google. Pero pues también lo emplean otras empresas. Aquí coloco algunas de las más reconocidas, pues tenemos DeepMind, Uber, Airbnb, Dropbox. Bueno, hay una gran cantidad de empresas que trabajan con el minado de información y que implementan eso en herramientas como en el caso de TensorFlow. ¿Para qué es bueno? En general es muy bueno para proyectos avanzados, permite creación de redes neuronales multicapa, ya lo hemos visto, pues realmente por debajo de Keras está TensorFlow, o así lo estamos utilizando nosotros. Es ampliamente utilizado en el reconocimiento de voz e imágenes, en aplicaciones basadas en texto. Eso es algo que pues, nosotros pues, hemos hecho. Sin embargo, tiende a ser más lento que el toolkit de Microsoft en general. Es un framework más recomendado para el desarrollo.
digamos que actualmente es el que tiene la comunidad más grande y por tanto si hay dudas, si hay problemas, y es el que más en continuo desarrollo está. Creo que en algún momento hemos tenido problemas porque algunos de los códigos que estamos utilizando de pronto ya no son compatibles con la actualidad y toca hacer algunos ajustes porque movieron la librería por algún detalle, porque está en continuo desarrollo. Digamos que este es el framework que en general, actualmente en general más se recomienda para nuevos desarrollos. Y pues por eso es que en últimas lo estamos utilizando. Y pues por su amplia comunidad, ¿no? La comunidad es increíblemente grande. Por el lado de Microsoft, pues tenemos un framework también muy eficiente, probablemente sea un poco más rápido en algunas aplicaciones, particularmente lo que es reconocimiento de voz y escritura a mano, también con imágenes, frente a TensorFlow. Eh, es utilizado por empresas como Skype, que pues obviamente pues es una empresa también ya adquirida por Microsoft en todas las herramientas de Microsoft, y pues por aquí vemos Xbox y Cortana, que son también elementos o herramientas o productos de Microsoft. Finalmente, pues algún comentario sobre Theano, que como les decía, pues ya no es un framework recomendado para nuevos desarrollos, pero pues que es históricamente uno de los primeros. Fue creado en Montreal en el 2007, en el Instituto de Algoritmo de Aprendizaje de Montreal, MILA. Y pues digamos que TensorFlow ha extraído muchos conceptos, muchas ideas, muchas herramientas de cómo implementar diferentes algoritmos de este Theano, pero realmente no es un framework que esté en desarrollo, es decir, los últimos algoritmos que vamos a ver en el curso, que pues no tienen más de un par de años, no están implementados en Theano, entonces nos tocaría implementarlos desde cero. Pues como les decía, es como una visión general de qué existe, qué hay actualmente en frameworks, y pues de interés probablemente si tenemos tiempo al final del curso miramos algunas cosas de las que hemos hecho actualmente en Keras, cómo las podríamos implementar en PyTorch, pero pues ya como a modo de cultura general en el campo. Bueno, entonces ahora sí, más en detalle en nuestro framework, en cómo crear nuestros modelos profundos con Keras y con TensorFlow. Podemos decir que hay dos esquemas, dos métodos, dos formas para hacerlo en Keras. Ya hemos usado una de ellas, que es utilizando la API secuencial. Entonces con la API secuencial ya hemos dicho que uno podría crear nuestra estructura de red neuronal simplemente apilando capas, ¿sí? Agregando capas y pues conectándolas en secuencia. Perdón. La otra forma es utilizando la clase model, que pues también model con la API funcional. Model la estamos utilizando actualmente, lo que hemos hecho, y en general lo que vamos a ver en la mayoría del curso la vamos a utilizar con la API secuencial, pero es posible también utilizarla con la API funcional, que sería como la segunda estrategia, ¿de acuerdo? Pero como les decía, en general nosotros vamos a usar simplemente el modelo secuencial, y pues en el modelo secuencial nosotros o vamos a apilar capas o vamos a utilizar ya modelos implementados dentro del model de redes ya ampliamente conocidas. Entre ellas, pues de las que ya están y que podríamos implementar, pues está LeNet, AlexNet, BGNet y bueno, otras. El problema con la API secuencial es que como yo estoy apilando capas, no puedo hacer cosas como por ejemplo compartir información entre capas, o tener ramas, o tener múltiples entradas y múltiples salidas a diferentes capas. Entonces este tipo de cosas me toca definirlas ya de una forma más explícita dentro de la API funcional, pero pues eso ya está un poquito por fuera del enfoque del curso. Sí podríamos eventualmente, digamos a modo comparativo, mirar cómo podríamos con Model y la API secuencial implementar estos algoritmos, pero probablemente lo más fácil es que los llamemos directamente desde las librerías de Keras, porque ya estos modelos ya están implementados internamente. Si lo hacemos es más para comparar
desempeño o funcionalidad. Bueno, entonces listo. Digamos que ya sabemos quién es Keras, qué está por debajo de Keras, que nos permite hacer Keras apilando capas o utilizando ya modelos preimplementados que realmente funcionan así, apilando capas. Lo que nos queda es ver cuáles son las capas que normalmente vamos a utilizar en una red profunda convolucional. Las redes profundas que vamos a trabajar de aquí en adelante son redes convolucionales. Se les llama redes convolucionales porque implementan capas convolucionales. Esas capas convolucionales son un poquito diferentes a las capas que hemos venido trabajando hasta el día de hoy, incluidas las redes recurrentes. Las redes recurrentes en última se parecen más a las redes que hemos venido trabajando hasta el día de hoy. Las convolucionales se inspiran un poquito en ciertas topologías del cerebro, particularmente en áreas del cerebro que procesan imágenes, pero también tienen mucho apoyo de la teoría clásica del procesamiento digital de imágenes. Entonces, realmente hacen un procesamiento digital, pero tratando de emular cómo se procesan las imágenes en la corteza del cerebro humano. Desde ese punto de vista, nosotros vamos a tener algunas capas que son un poquito diferentes a las capas que hemos trabajado en clases anteriores y digamos que no las tengo acá, no las vamos a mirar el día de hoy, pero las vamos a mencionar, que son estas tres capas que tenemos en este momento. Tenemos lo que son capas de operaciones convolucionales, ¿sí? Capas de normalización y capas con funciones de activación. Estas sí las conocemos, creo que ReLU sí la habíamos mencionado en algún momento o no. ¿Habíamos mencionado ReLU en algún momento? Alguno que me comente si lo habíamos hecho o no. No, pero creo que no. No. Ok. Entonces les mencionamos después. Esto es una función de activación. Nosotros hemos visto un par de funciones de activaciones. Esta tiene un comportamiento similar. ¿Listo? Entonces, nuestras redes convolucionales en general van a tener este tipo de capas. Ya no las capas tradicionales como las que hemos venido trabajando hasta ahora, que son acumuladores con un umbral, sino que van a hacer alguna operación matemática de convolución, va a haber un proceso de normalización y va a haber pues también a la salida una función de activación, pero que va a ser un tanto diferente a la que venimos trabajando. Entonces, digamos que mantienen la misma idea de lo que hemos venido trabajando, pero las operaciones son un poquito diferentes. Esto lo miramos con más detalle la próxima clase. Por ahora miremos cómo trabajaríamos como esto. La idea de la clase del día de hoy es mirar cómo trabajar con Keras y específicamente con la API secuencial. Pues vamos a mirar cómo lo haríamos. En general, lo primero que uno hace es importar las librerías que va a utilizar. En general, en todos los códigos que yo les voy a suministrar va a haber esa parte, va a estar la parte de librerías, y bueno, el resto del código que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero pues aquí lo quise separar para mostrarlo de forma explícita. Entonces, lo primero que hago es importar una gran cantidad de paquetes. Todos, si ustedes observan, son de Keras, pero vienen de TensorFlow. Entonces, pues yo normalmente les paso el paquete completo, simplemente lo copian y lo pegan y lo importan. Entonces ustedes observan que por aquí está la API secuencial, también está los modelos, model, están algunas capas de las que mencioné arriba, la parte de normalización. Esto es un podado que pues no lo mencioné, pero normalmente después de la capa de convolución también hay que hacer un podado, un pooling. Entonces en particular estoy importando esa librería de podado bidimensional promedio. Aquí estoy importando otra que es también un podado bidimensional, pero en este caso en el que lo era por valores promedio, ahora lo voy a hacer por valores máximos. ¿Sí? Eso pues los miramos un poquito más adelante.
Aquí hay una capa de convolución bidimensional. Bueno, hay algunas cosas que en general vamos o se van a requerir para poder hacer los procesamientos convolucionales. Entonces simplemente yo les sugiero es copien y peguen, ¿sí? Estas son las funciones de activación. Bueno, hay cosas que ya hemos mencionado. Y otras simplemente para manipulación de datos. Por ejemplo, esta flatten, que es para poder trabajar las matrices de imágenes, o esta otra que también sirve para manipular los datos de entrada. Entonces simplemente es importar las librerías. Bueno, aquí hay otras librerías que no estoy importando acá, que también se utilizan bastante para manipulación, sobre todo de las imágenes de entrada, que es NumPy y Scikit-learn. Scikit-learn más para funciones de optimización, para nuestros entrenamientos, y esta para manipulación numérica. Pero pues también va a ir en el código y también se las voy a colocar cada vez que la vayamos a utilizar. Bueno, entonces esta librería que tenemos aquí ya la había importado por acá. Si ustedes observan, esto es simplemente un paquete que van a colocar arriba, pero pues aquí la coloqué otra vez porque la voy a utilizar acá abajo. Lo mismo estas funciones de activación y otras funciones interesantes pues ya estaban por aquí, dense, estaba por aquí activation y estaba por acá dropout. Aquí está. Entonces estas dos líneas pues son, en teoría son redundantes, pero pues las colocar por acá porque las estoy usando acá abajo. Aquí estoy utilizando algo que si no importé acá arriba, que es los optimizadores, en particular el del gradiente. Entonces estoy importando el optimizador del gradiente y además, como les decía, estoy para manipulación numérica, estoy importando NumPy. Entonces lo estoy importando para llamarlo como NP. Entonces importo NumPy como NP. Entonces de esa forma ya puedo utilizar NumPy para hacer manipulación numérica y simplemente en este caso lo estoy utilizando para definir arreglos. Estoy definiendo los arreglos de entrada y salida. ¿Recuerdan qué problema es este? ¿Sí lo recuerdan? El del sol, profe. Sí, efectivamente. Estos son los mismos datos que estábamos utilizando para los ejemplos de las compuertas lógicas, en particular para la compuerta lógica exclusor. Entonces, simplemente los estoy definiendo como un arreglo. Para eso utilizo en general NumPy. Si ustedes observan, en general no lo voy a utilizar para otras cosas. Lo único raro aquí, entonces, con respecto a las librerías de arriba, sería esta, que pude haberlo incluido acá arriba. ¿Sí? Estas librerías son solamente para la arquitectura de los modelos, pero para el entrenamiento voy a necesitar optimizadores. Entonces, habría que agregar esta de acá. Entonces, aquí simplemente estoy creando los modelos, ¿no? Bueno, voy a crearlos, todavía no lo he hecho. Simplemente importé las librerías, ¿sí? Y aquí creé los arreglos con los datos. Recuerden que las clases anteriores nosotros ya estábamos trabajando, sobre todo la última, ya estábamos trabajando con imágenes. Y esas imágenes les hacíamos un cierto procesamiento para convertirlas en números, en últimas, en números de este estilo. Valores, arreglos de números, vectores, en arreglos de más de una dimensión, con alguna información codificada en números de punto flotante entre 0 y 1. Entonces aquí pues no hice ese importe de librerías, sino que simplemente los metí manualmente. Esas son las dos opciones: o yo importo los archivos, ya sea de una base de datos o de un archivo de texto, o los escribo aquí manualmente. Obviamente pues escribirlo manualmente no es la forma más eficiente de hacerlo, pero pues la idea es que al final queden almacenados en arreglos que yo pueda manipular. Entonces aquí están guardados en mis arreglos X y Y, parejas de entrada, parejas de salida. Bueno, entonces, como lo habíamos hecho en la clase pasada, pues definir una red neuronal utilizando el modelo secuencial es muy fácil. Es simplemente, primero creo el modelo, entonces aquí, y le digo qué tipo es. Entonces aquí creo un modelo y le digo que es de tipo secuencial, es decir, voy a apilar capas. Y luego empiezo a apilar capas. Entonces con add, con el método add, agrego cada una de las capas. Todas las capas van a ser densas. Recuerden que la estamos importando esa librería, entonces necesitamos esa librería, pues simplemente aquí importo. Y recuerden que en la primera capa yo debo decirle cómo es el formato de las
de los datos de entrada. Pues aquí los datos de entrada los guardé en X y ustedes observan, es un arreglo cada dato de entrada que está por aquí separado. Este es un dato de entrada, aquí tenemos el otro, aquí el otro. Son dos valores en punto flotante, ¿sí? Es de dimensión 2. Entonces, yo acá, los datos de entrada, simplemente les digo que son de dimensión 2, ¿sí? Y le doy alguna etiqueta, ¿sí? Capa de entrada. Y ahora sí, entonces le digo, ¿cuántas neuronas va a tener esa primera capa oculta? Pues le voy a decir que 6, ¿sí? De en adelante puedo agregar más capas. Yo aquí en el comentario les digo, voy a crear una red neuronal con 2 capas ocultas, después 6, después 10, después 10 y al final una porque voy a tener en la salida una sola neurona, ¿sí? Solamente una salida, ¿sí? Pues pero es un único dato. La entrada tienen que ser 2 porque tengo 2 datos de entrada, la salida tiene que ser 1, pero en la mitad, en este caso, recuerden que los ejemplos anteriores siempre habíamos colocado una sola capa. Ahora puse 3 capas, una con 3 neuronas, una con 10 y una con 10. Entonces, digamos que las otras capas se agregan de la misma forma, ¿sí? Entonces tenemos 6 en la primera, 10 en la siguiente, 10 en la siguiente y una en la última. Y a la última, pues, aquí le puse nombre a las capas ocultas. No es necesario, pero es posible ponérselo. Entonces a la segunda capa le puse nombre de capa 2, capa oculta 2, a la tercera capa oculta 3, le puse la función de activación, ¿sí? Y en la capa de salida también le di nombre, aunque no era necesario. Y listo, agregando capas, yo creo mi modelo. Entonces primero creo el modelo, le digo de qué tipo con la API secuencial y luego agrego capas del tamaño que yo quiera. Entonces es muy fácil. Probablemente en algún futuro a alguien se le ocurra hacer una interfase gráfica para hacer esto, pero es muy fácil, realmente es muy sencillo. Creo el modelo y agrego las capas. Ya después de hacer eso, pues simplemente vamos a compilar el modelo. Entonces para compilar el modelo necesito decirle cuál es la función de error, que ya sabemos que se identifica con la palabra clave loss, de función de pérdida de error, y cuál es el optimizador, es lo mínimo que debo colocarle. También puedo, porque lo hemos hecho, agregarle métricas, que utilice métricas para evaluarlo. Incluso puedo decirle que evalúe con un conjunto de datos adicional al de entrenamiento. Pero lo mínimo que debo decirle es cómo calcular el error, cómo optimizar. Para calcular el error utilizamos la palabra clave pues, correspondiente a la función de pérdida o función de error que vamos a utilizar. En este caso, el error absoluto promedio. ¿Listo? Y el optimizador, yo le estoy diciendo que utilice SGD. Lo que pasa es que ya había aquí SGD definido, esa etiqueta, como pues mi gradiente estocástico, SGD, ¿sí? Optimizador de gradiente estocástico, ¿sí? Que lo había importado por acá, ustedes observan. Y le había dicho que ese optimizador lo utilizara con una rata de aprendizaje de 0.1. Recuerden que pues dependiendo del valor podemos acelerar el entrenamiento de la red neuronal. Entonces uno arranca con un valor pequeño, probablemente 0.1 sea muy alto, deberíamos empezar con 0.01, 0.02, 0.03, pero pues aquí le coloqué 0.1. Eso lo guardé en la etiqueta de SGD, que fue la que utilicé aquí para definir el optimizador. Y listo, eso es todo. Entonces en últimas, digamos que este código no requiere las otras librerías que están acá. No requieren, por ejemplo, ninguna de estas, porque no estamos usando capas convolucionales, ¿no? Entonces, nada de normalización, nada de podado, ni nada de capas convolucionales, ¿sí? Solamente pues la API secuencial y pues algunos comandos adicionales para las funciones de activación, la conexión de las capas, el optimizador, bueno, y el NumPy. Entonces, este código está completo, no necesitamos nada de lo que está acá. Entonces lo pueden copiar y pegar y correr de forma individual. Pero hasta ahora pues solamente hemos creado los datos de entrada, datos de salida y el modelo, incluida la función de optimización y la función del error. Y al final le dije, hombre, muéstrame el resumen de lo que he creado. Aquí creé el modelo completo, con datos de entrada, datos de salida, función de optimización, función de error, todo. Entonces, muéstrame el resumen de ese modelo y él me lo muestra. Me dice, por los nombres que yo le di, ¿sí? Cuántas neuronas tiene y cuántos parámetros tiene cada una de las capas.
Entonces me va a hacer un resumen. En este caso este modelo tiene 209 pesos o parámetros para ajustar. Acto seguido, después de haber definido el modelo y haber definido las funciones y los parámetros de entrada y salida, pues lo entrenamos, que es lo que hemos venido haciendo todas las clases anteriores. Entonces, para entrenarlo utilizamos el método fit, y lo mínimo que hay que decirle es quiénes son los datos de entrada, los X, quiénes son las etiquetas de salida, los Y, el tamaño del paquete. Incluso esto eventualmente no habría que dárselo, pero pues es conveniente, el tamaño de los paquetes que voy a alimentar a la función de optimización, cuántas épocas voy a entrenar y si quiero que me muestre o no me muestre la información por cada época. Aquí incluso si ustedes observan, antes habíamos usado el 1, el 2, en este caso estoy usando el 0. El 0 es para decirle que no muestre absolutamente nada, ¿sí? Entonces aquí va a entrenar por 20.000 épocas y no me va a visualizar nada sino hasta que finalice. Esto no es muy inteligente hacerlo con los modelos nuevos, desconocidos. Esto probablemente sea, o yo lo haga, después de que lo he corrido unas cuantas épocas y me doy cuenta que el problema pues está como funcionando bien, está convergiendo. Entonces, para evitar retrasos en la visualización de los textos, entonces yo le pongo más épocas y quito la impresión en pantalla. Obviamente pues también lo puedo hacer porque yo sé que aquí solamente tengo 200 parámetros, que es un modelo muy pequeño. Aún así pues 20.000 veces, 20.000 épocas, le toma algún par de minutos. Esperemos un momento. Siempre es conveniente hacer que visualice, ¿no? Porque aquí no sabemos por dónde va, si está haciendo bien las cosas, si vale la pena esperar los 20.000 ciclos. Probablemente no está funcionando bien y pues, valga la pena pararlo. Entonces sería bueno mirar cómo se está comportando el error, cómo se está comportando la accuracy del modelo, ¿no? Pero bueno, yo sé que aquí en este caso esa red neuronal es más que suficiente para resolver el problema de la exclusor. Listo, terminó. No se demoró tanto, 1 minuto 22 segundos, pues es relativamente corto el tiempo, bastante corto de hecho. Pero listo, ya está entrenado. Ahora pues lo que tenemos que mirar es cómo está funcionando, propagarlo. Entonces, ya lo habíamos visto también, el método evaluate me permite alimentar ese modelo, un conjunto de datos, y mirar cómo se comportan. Entonces, en este caso voy a usar evaluate. Los parámetros de entrada de evaluate voy a utilizar, como no tengo más datos de entrada, voy a utilizar los mismos datos que utiliza para el entrenamiento, ¿sí? Las mismas X y las mismas Y, las mismas etiquetas. Lo ideal sería que lo hiciera con otro conjunto de datos. Entonces debería crear un nuevo conjunto X con sus correspondientes etiquetas que sea desconocido para el modelo, que nunca se haya utilizado en el entrenamiento. Pero como les decía, aquí no lo tengo. Entonces, el tamaño de los paquetes voy a enviarlo de uno en uno, y ahora sí le voy a decir que me visualice la información para ver qué es lo que está haciendo. Entonces, y al final le digo, que me imprima el resultado de la evaluación. En este caso solamente me va a calcular el error. Entonces listo. Entonces hace las cosas, se demora menos de un segundo, 2 milisegundos por paso. Y me calcula el error evaluado con estos datos de entrada y salida. Al final también le digo que me imprima nuevamente el error, pues obviamente me imprime el mismo valor que hizo o que calculó en la evaluación, ¿sí? 0.04, que es un valor que por sí solo pues no me dice mucho, pero pues el hecho de que sea pequeño quiere decir que la cosa está funcionando bien. Bueno, creo que aquí me equivoqué. Puedo imprimir datos particulares, entonces aquí pues estoy imprimiendo
los datos de entrada, simplemente el vector, y aquí que me imprima la predicción, ¿sí? Entonces pues aquí puedo meter los datos de entrada y los mismos datos de entrada con el método predict alimentárselos al modelo y que me imprima los resultados. Entonces arriba tengo las entradas y abajo en la segunda print tengo las salidas, ¿sí? Entonces ustedes observan pues como que el modelo, pues bueno, miremoslo, a ver, está funcionando bien. Para la skew sort pues tendríamos dos entradas en bajo, la salida en bajo, ¿es correcto? ¿Sí es correcto o no es correcto? Cuando el skew sort le entra -1, -1, ¿cuál debería ser la salida? No los escucho. ¿Sí me escuchan? Sí, profe, si lo escuchamos, es -1. Es -1. Entonces para la skew sort, que es la compuerta que estamos entrenando, no asumiría que solamente se debe activar en uno cuando una o la otra están en alto, no las dos, ¿sí? Ni las dos en bajo, como en este caso. Entonces la segunda posibilidad, tenemos -1 y 1, esa sí debería activar la salida en alto, y efectivamente aquí está en alto. Aquí también hay solamente una de las dos entradas en alto, entonces en la tercera también debería estar en alto. Entonces aparentemente está funcionando muy bien, ¿no? En la cuarta los dos están en alto, la salida sale en bajo, está bien, ¿sí? Eh, Aquí las dos están en bajo, ¿sí? Esta es la 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, entonces la salida está en bajo, está correcto. Entonces yo creería que el modelo está funcionando muy bien. Ya nosotros habíamos entrenado una red neuronal para este problema, pero con una sola capa y había funcionado bien. Creo que en este caso exageramos un poquito con la topología de la red, pero era para ver que efectivamente yo puedo crear pues, la red tan profunda como quiera, ¿no? Con tantas capas como lo desee. Entonces, pues puedo seguir agregando, cambiar el número de neuronas y volverlo a entrenar y ver cómo funciona la cosa. ¿Listo? Entonces, como les decía, simplemente es una introducción al framework. Quería pues, presentarlo como tal. Quería que vieran cómo funciona, qué es lo que necesita en un problema completo. Y aquí tenemos un problema completo desde la importación de las librerías mínimas necesarias, en el caso de una red neuronal feedforward, que como es la que hemos visto hasta el día de hoy, y cómo colocarle las funciones de optimización, las funciones de error y entrenarla, ¿sí? Cómo entrenarla. Probablemente pues si colocamos aquí un 1 pues podríamos ver el entrenamiento en menos ciclos y ver que probablemente no sea necesario entrenarla durante 20.000 ciclos, que es algo que también ustedes tienen que mirar. Ahí gastamos mucho tiempo entrenando la red neuronal. Pero bueno, y después cómo evaluar el resultado, ya sea con el mismo conjunto de datos de entrenamiento o idealmente, lo que deberíamos hacer siempre, un conjunto de datos nuevo, ¿sí? Desconocido para la red. Entonces, listo, eso es. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Por mi parte no, profe. Por mi parte tampoco, profe, por el momento. Bueno, listo. Entonces, les voy a pedir un pequeño taller adicional. Es este que está acá. Realmente es muy sencillo. La idea es jugar con este código, ¿sí? Y mirar qué pasa. Entonces, yo les dije que por acá, cuando uno compila el modelo, tiene que definir, bueno, el optimizador, que va a seguir siendo el mismo, pero también la función que van a utilizar para calcular el error, ¿sí? Aquí estamos utilizando, hemos usado varias, pero en general siempre tendemos a utilizar
creo que esta. Hemos usado un par de diferentes, pero la mayoría de las veces hemos utilizado este, el error absoluto promedio. Quiero que repitan ese ejercicio, ese código, que lo corran otra vez, lo compilen, pero además de ese error absoluto promedio, lo verifiquen con estas otras opciones. O sea, Keras me permite utilizar algunas otras funciones de error. Bueno, también de optimizadores, pero ya les había dicho que en general nosotros, para la mayoría de nuestros casos, solamente vamos a utilizar ese optimizador, el de gradiente estocástico. Los otros optimizadores, digamos que son un poquito unas mejoras específicas de este, entonces no vale la pena mucho tratar de mirar cómo cambia el desempeño cambiando el optimizador. De pronto más adelante les pasaré un artículo en el que hice precisamente ese análisis de desempeño de los diferentes optimizadores, pero en principio lo que me interesa es que miren las diferentes posibilidades para las funciones de error. Entonces quisiera que leyeran en qué consiste cada una de ellas, cómo se calcula, porque realmente cada una de estas corresponde a una ecuación que me permite calcular el error. Ya sabemos básicamente cómo es el error, es qué me está saliendo y qué me debería, la diferencia entre qué me está saliendo y lo que debería salir, pero con algunos ajustes adicionales. En general es posible que algunos de ellos tengan alguna ventaja con respecto al entrenamiento frente a otros, ¿sí? Entonces es bueno por lo menos conocerlos. Entonces les pediría que lo lean un poquito a qué corresponde este error absoluto promedio, este porcentual, este logarítmico, a qué corresponden todos los demás que están acá. ¿Listo? Este creo que también lo hemos utilizado, categoría cálculos entropy, Poisson, proximidad del coseno, bueno. Y con cada uno de ellos, estas son las palabras claves, ¿sí? Valdría, para utilizarlos, valdría solamente copiar la palabra clave, ¿sí? Bueno, aquí no me permite ponerlo contextual, simplemente control C, y vengo para acá donde he definido el error, la función de error, y lo reemplazo, control V. ¿Listo? Entonces, por favor, hagan ese ejercicio. ¿Y cuándo me lo entregan? Ah, bueno, se me olvidaba, por aquí hay unas páginas que había visto que contienen información al respecto. Obviamente, pues la mayor información la van a encontrar directamente en el portal de Keras, que ya lo habíamos visto. En el portal de Keras está pues toda la ayuda de Keras, y ahí debe estar información sobre las funciones de error. Pero también aquí les agregué un par de enlaces adicionales que espero que estén funcionales todavía. Entonces, hay información al respecto, específicamente de estas funciones de activación. Bueno, ¿cuándo me entregarían eso? Por grupos, ¿no? Es una actividad por grupos. ¿Cuándo me la entregarían? Los escucho. ¿Mañana? ¿Apenas se podría para el otro lunes? ¿De hoy en 8? Sí, sí, claro. Claro que se puede. Sí, sí. Listo. Entonces, de hoy en 8. Voy a crear la tarea entonces en el Classroom. Esa me la suben por grupos en un solo PDF. Y pues, o sea, lo pueden hacer. Si lo quieren hacer hoy mismo, lo pueden subir, pero con plazo hasta el próximo lunes. ¿De acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Profe. Listo, perfecto. Listo, no es más por hoy. Preguntas, dudas, cualquier aclaración Yo adicional. tengo una, profe. Pregúnteme. Tengo una pregunta con respecto a lo de la presencialidad, profe. Pues ya Sí, nos acabo de decir que el parcial se va a sustentar presencialmente, sí. pero las clases se van a seguir tratando de esta misma manera. Yo creo que sí. Como nosotros solamente tenemos 2 sesiones a la semana, es complicado para el curso cubrir el 55% que exige la universidad en últimas, porque no hay ni siquiera decanatura, con una sola clase. Entonces, haciendo el cálculo con una sola clase y asumiendo que los parciales y otras cosas, que es lo que decían, es presencial, no alcanzamos a cubrir el 55%. Entonces, yo creo que sí, nos toca presenciales las dos sesiones. ¿Listo?
Pues eventualmente, si de pronto por alguna fecha en particular es mejor no ir, pues entonces pues lo hablamos con anterioridad y hacemos la clase a distancia. Pero en principio yo creo que es mejor para evitar problemas. ¿Listo? Profe, ¿y no podríamos mirar la posibilidad de hacerlas virtuales? Por ejemplo, si hay algún taller, ir a resolver las dudas ya en una clase allá. Como le digo, eventualmente sí, pero lo que hemos dicho, la orden de decanatura para mí fue que estaba presencial, porque eso fue lo que definió el proyecto curricular. Él definió qué asignaturas iban en presencial y qué iban en asistida. Y en particular a mí me dijeron que tenía que ser presencial, que pues no querían, yo tampoco quería, pero necesitaban cumplir el porcentaje. Entonces me mandaron presencial. Pero, como le digo, en algún momento podríamos programar efectivamente algunas sesiones para que sean a distancia. Eso sí, no tiene ningún problema. O sea, yo no tengo ningún problema en hacerlas por conferencia. Pero sí me tengo que presentar. Me tengo que presentar a la facultad. ¿Sí? Eso es lo que les Listo, decía. profe. En principio, estaríamos las dos sesiones en la facultad. Eventualmente, pues dejaríamos una virtual. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? Profe, qué pena, otra vez, Sí, sí. señor. El parcial, la sustentación es individual, ¿verdad? La sustentación del parcial es en grupos. Habíamos dicho que era por grupos, ¿no? Era en parejas, si no estoy mal, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, pues van los dos y yo digo quién de los dos sustenta. A menos que pues el grupo pues haya tenido problemas y sea un grupo de uno porque el compañero no pudo continuar la asignatura. En ese caso pues nada, le toca hacerlo solito al sobreviviente. Pero en principio es por grupos y los dos sustentan. Yo escojo cuál de los dos o los dos. Yo puedo decir comience usted y finalice usted. O esta parte explíquemela usted y esta otra parte explíquemela usted. O dejo uno solo que explique todo. Pues depende de cómo vea el grupo. Lo importante es que lo manejen bien los dos. Vale, profe. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? No, señor, por el momento no. Bueno, listo, entonces vamos a dejar por ahí. Como les digo, ya la próxima sesión miramos un poquito más en detalle qué es eso de capas convolucionales, qué es eso de pooling, qué es eso de normalización, pero y el procesamiento de las imágenes, cómo lo vamos a hacer, porque en general todo lo que vamos a trabajar de aquí en adelante es con señales de entrada bidimensionales, o más bien arreglos matriciales de imágenes. ¿Listo? Entonces bueno, muchísimas gracias, dejemos por ahí hoy y nos vemos el próximo miércoles.